Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Qué situaciones, inquietudes u oportunidades les hicieron tener que salir de su zona de confort? Pronto tendremos la respuesta. 3, 2, 1. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Hablando con Guardia. Hoy estamos en Praga, otra vez, y tengo aquí delante mío a Ana, que ahora mismo se va a presentar, pero primero, como siempre, hay que brindar. Hoy con vino. Chin chin. Chin chin. Así que, ¿quién está hoy hablando con Guardia? Pues soy Ana, una chica normal que durante su infancia dio 50 vueltas por España. Si me preguntan de dónde soy, digo que soy de Badajoz, pero en realidad nací en Jaén. Luego por mi familia estoy viviendo en diferentes sitios, en Sevilla, en Almería, hasta que nada, mis padres se mudaron a Badajoz definitivamente. Y nada, allí crecí, todos los estudios allí, en un colegio religioso, hasta que llegó la época de la universidad sin saber muy bien lo que quería hacer. Y nada, decidí estudiar en Cáceres, en la Universidad de Extremadura, Finanzas y Contabilidad. Y nada, durante esa época me di cuenta que necesitaba viajar, necesitaba salir y estuve haciendo años en el extranjero hasta el día de hoy, que como bien has dicho estamos en Praga. Necesitaba irme. Ese es el título que le he dado al episodio, y en el audio que hicimos un poco de recap era lo que me dijiste, lo que me quedó a mí claro. ¿A qué se debía ese querer irse? Pues a encontrarme. Sentí que estando en Cáceres, en un colegio mayor, súper protegida, mis padres siempre me pudieron dar absolutamente todo y sentí que quería probarme y aparte me di cuenta de la importancia del inglés y yo no hablaba nada de inglés, por lo que tuve que decir, dije, nos vamos. Primera experiencia. No sabes nada de inglés. Exacto. Es un intercambio, me dijiste. Sí. Y te vas a... Erasmus. Vale. Erasmus. Me voy a Reino Unido, Escocia. Fue la primera vez que yo salía de España, sí, y nada, allí yo me acuerdo llegar, coger el taxi saliendo del aeropuerto y me dijeron los escoceses, hiya, y yo como, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Y nada, llegué a la residencia, tuve la suerte de poder estar en una residencia allí y empezar a conocer a la gente y empezar a ir a las clases sin enterarme absolutamente de nada, porque no entendía absolutamente nada de lo que los profesores me decían, pero dije, o nos ponemos las pilas, o tiramos para adelante, o nos morimos del asco. Así que entre las dos opciones dije, para adelante. Vamos a ir un poco rápido en esta primera y la siguiente, y luego compararemos un poco entre ellas. Tú tenías, como comentamos, esa necesidad, ¿no? Ese querer salir. Sí. ¿Se te sacia con esa primera experiencia? No. ¿Por qué no? Se me quedó corta. Sí que es verdad que Reino Unido me pareció un sitio muy oscuro para vivir y a mí me gusta mucho el sol y yo creo que hubo un punto en el que dije, vale, necesito volver, pero tampoco sentía que mi experiencia internacional se había acabado del todo, ¿sabes? Vale, porque, como comentábamos, tú haces un semestre, un año entero. Un año entero. Un año entero, vuelves. Vuelvo a España. ¿Y al año siguiente? Y al año siguiente me dan la oportunidad de irme a Estados Unidos. ¿Quién te la da? La Universidad de Extremadura. ¿Cómo se da eso? Pues yo que soy muy curiosa, todos los programas internacionales que había, sí que es verdad que estuve mirando para poder irme a México, Vale. al TEC de Monterrey, pero a mis padres les daba algo. Me dijeron, Ana, por favor, a México no, porque les daba miedo. Entonces dije, bueno, pues de las opciones que hay, ¿cuál es la que más me cuadra? Y había una opción que era Carolina del Norte y apliqué para que me dieran la beca y me la dieron. ¿Y tú te vas ahí en el último año de carrera? Me voy ahí el primer semestre del cuarto año de carrera. Vale. ¿Vale?
Esta es más lejos, esta experiencia es más lejos. Y yo siempre comento que que una experiencia de vivir fuera empieza con un vuelo. No te he preguntado por la UK porque quería que me compararas un poquito. ¿Cómo son esas dos primeras? ¿Qué sentimientos tienes? Y sí, eso. Totalmente diferente. Mira, la primera vez que yo cogí el vuelo a Reino Unido, sí, me monté en el avión y dije, madre mía, ¿a dónde voy? O sea, es que hasta para levantar la maleta para poderla poner en los compartimentos superiores era como, no tengo ayuda. Claro. No hay nadie aquí que me pueda ayudar. Entonces, nerviosa, llegar allí, un idioma que desconoces totalmente. Y ya, bueno, cuando fue a Estados Unidos sí que es verdad que era un vuelo larguísimo, tuve que hacer escala en Nueva York, luego hasta Carolina del Norte, pero todo fue más rodado. Sí que es verdad que Tú ya tenías experiencia también. durante la experiencia de Reino Unido tuve la oportunidad de viajar, fui a Holanda, fui a Bélgica, en fin, hice varios viajes, entonces ya como que te vas habituando a los aeropuertos. Ambas veces vas sola, sí. Sí. Y la sensación o sentimientos que tenías ahí en esos avioncitos, sobre todo el primero. El primero, decir, no sé a qué me estoy enfrentando, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí, no sé cómo va a ser. Y tío, Sí. valiente, ¿sabes? Porque en realidad tú te pones ahí tan, no sé, tan como recién salida de casa, te embarcas en esa aventura sin saber a dónde vas, sin saber cómo va a ser, sin nada, y dices tú, joder, fui valiente, ¿sabes? Entramos, como comentábamos un poquito, ya me has dicho esos primeros días o cuando llegas al aeropuerto de Escocia que no te empiezan a ver dónde te enterabas. ¿Cómo son? Ahora diferenciándolo, ¿cómo es en Estados Unidos? Tú ya tienes un poco de nivel de inglés, entiendo ya ahí. Sí, ya tengo un poquito más de nivel de inglés, llego a Carolina del Norte, me monto en un taxi otra vez, oye, lléveme por favor a la Universidad de Carolina del Norte, era en Greensboro, ¿vale? Vale. UNCG. Y llegué allí, y claro, tú imagínate un campus norteamericano, ¿sabes? O sea, yo llegué allí y era brutal, además por la noche. Ya me encuentro a una chica, me dice, sí, mira, la residencia de los extra internacionales está por allí. Llego allí en la recepción, ya me explican todo, me alojan y llego a esa habitación, en ese apartamentito, porque compartíamos 4 habitaciones, compartíamos baño y salón. Vale. Y llegar allí y decir, bueno, mañana veré a ver con quién voy a compartir piso durante Esta experiencia. Entrando aquí, que me gusta por dónde vas. ¿Cómo, o sea, en ambas experiencias, UK primero entraremos y ahora en USA, como comentabas, Sí. ¿cómo conoces gente de primeras y qué nacionalidad es eso? Pues mi amiga Chloe, australiana, era la que vivía justo enfrente de mí. Eso en UK. En Estados Unidos. Eso, Si quieres me remonta a la UK. Sí, decía para que compararas un poco también. Y claro, ya cuando tienes la segunda experiencia vas muchísimo más suelta y te das cuenta de que todo el mundo está igual que tú. Claro. No vas como qué van a pensar de mí, no sé inglés, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a comunicar, cómo de resolutiva voy a ser. La segunda experiencia es mucho más fluida. La primera experiencia, pues nada, yo compartía piso con 2 polacos, 2 franceses y una chica española. Cuando llegas allí, si tienes un apoyo español, pues se le hace todo muchísimo más fácil. Además, esta chica española que vivía conmigo tenía un amigo también español, que enseguida hicimos muy buenas migas. Y enseguida te das cuenta de que todo es muchísimo más fácil y más simple de lo que te lo has planteado tú en tu cabeza. Y eso es lo más, solamente, son las cosas más difíciles, ese intentar combatir el pensamiento de tu cabeza cuando estás yendo, diciendo, hostia, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Te montas paranoias que realmente ni existen. Ni existen, totalmente. Y eso comentabas, ¿no? Que encuentras a gente en el camino que están en la misma situación que tú. Totalmente. O que... Y que la gente también está deseando conocerte y que tú le cuentes tu historia y compartir y echar tiempo juntos y cocinar juntos y diferentes culturas. Es divertido, es divertido. Divertido, enriquecedor. Más en USA, como comentabas, porque tiene pinta de ser, como decías tú, más grande, más todo esto que comentabas cuando llegaste por la noche. ¿Alguna anécdota? Así como comentabas, universidad grande, otro continente, zona diferente, algo así. Vivir en una película. O
sea, yo viví en una película, en las típicas películas americanas que ves tú, la mesa de las animadoras todas rubias, la mesa de los futbolistas americanos y la mesa de los de baloncesto, era así, ¿Sí? tal cual. Una pedazo de cantina gigante llena de comida. Claro, yo llevaba el limitado de comida, porque claro, allí los precios de la universidad son hiper caros. Entonces yo me compré tuppers para poder coger dinero, comida de la cantina y poder cenar luego, Claro. porque Sí, si sí. no, no me daba. Vale. Y fue increíble. O sea, de tu punto de vista, estando un año en Escocia y medio año en USA, te impactó mucho más 6 meses en Estados Unidos que un año ahí. Sí, al final tú en Reino Unido estás en Europa y es como todo, las dinámicas son más parecidas a lo que tú ya has vivido. En Estados Unidos no. Era, como comentabas, ¿no? Ese choque. Sí. Siempre, al igual que hay vuelos de ida, hay vuelos de vuelta a casa. Tanto en UK durante ese primer año como esos 6 meses en Carolina, cuando tú vuelves a casa, ves cambios de la Ana de ese momento respecto a amigos, familia, mentalidad. Más experiencia y diferente mentalidad, muchísimo más abierta. Y de proyección futura. Internacional. Sí, Sí. pura. Te cambia la manera de ver las cosas. De hecho, yo durante todos estos años de la carrera, anteriores a el primer viaje a Reino Unido, trabajaba los veranos en el Banco Santander por mi padre, que tenía un contrato temporal todos los veranos. Y yo pensaba que eso era lo que iba a hacer por el resto de mi vida. Hasta que te das cuenta de que no. De que hay mucho mundo fuera, ¿no? De que lo has descubierto. Y que entiendo que, como comentabas, no es amiga australiana, pues ya conoces una cultura, una cosa y dices, buah, tengo que visitarlo, tengo que ir algún día, o al menos tengo que verlo, ¿no? Total. Y eso es un poco la idea que te coge al irte fuera y conocer más gente. Vale, entonces, como comentábamos, todo esto es gracias a la Universidad de Extremadura, haces todo en plan el proceso de tercero de carrera y de un semestre de cuarto, tú vuelves a Extremadura. Tú vuelves a tu casa. Yo vuelvo a mi casa. Claro, ¿cómo es esa resaca emocional? Mira, ¿sabes qué pasa? Que comparando las dos vueltas, la primera de Reino Unido y la segunda de Estados Unidos, sí que es verdad que, como te he dicho antes, la de Reino Unido era como, ya necesito volver a España, pero sí que era como que se me había quedado un poquito, ¿qué más hay? Pero la segunda vuelta se me hizo tan corto, tan intenso todo, que cuando volví fue como, no me puedo quedar aquí. Imposible. Pero, ¿qué sentías dentro de ti? Es decir, tú ya tenías esa necesidad de irte antes de irte a UK, pero yo creo que en vez de saciarla, la habías incrementado. Probablemente. O sea, que aunque... Pero sí, nunca lo había pensado así, pero probablemente sí, incrementó, porque es verdad, cuando te vas no tienes expectativas, ¿sabes? ¿Y por qué? Es curiosidad ahora, ¿eh? ¿Por qué cuando estás ahí en Estados Unidos, o sea, tú intentas quedarte más o extenderlo? No. Ojalá lo hubiera podido extender. Lo que pasa es que yo me fui en el segundo semestre, por lo tanto ya era verano y se acababa. Había muchos compañeros allí que habían ido por un semestre el primero y que sí que pudieron alargarlo, pero yo no pude. Vale, acabas carrera, vuelves a casa, como comentaba. No, me quedaban 2 asignaturas y el TFG. Vale. ¿Y entonces? Pero claro, era momento, ya esas 2 asignaturas como que me tenía que examinar ya o algo así. Y que fue también, me estoy acordando, fue una de las razones por las que me volví también, porque tenía que examinarme y hacer el TFG. Y era momento para hacer los papeles para el máster. Yo dije, bueno, ya mis padres me van a decir qué pasa con mi rollo, que Sí. me quedé quieta. Voy a matricularme en el máster. Si surge algo, genial, pero bueno, por tener opción B. Y te juro, esto fue con el destino. Estaba entregando los papeles del máster y me llaman de la Universidad de Extremadura de Relaciones Internacionales y me dicen, se ha quedado una plaza libre para hacer unas prácticas extracurriculares en Praga. Vale, porque a ti te llaman de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura porque tú te habías contratado con ellos, tú estás en contacto con varios procesos. Exactamente. Es decir,
Si sale cualquier cosa, avisadme. Ellos sabían que yo a cualquier oportunidad que hubiese, yo me iba a ir. Entonces me cogieron el teléfono y me llamaron. Eso, como decías, te llaman de Praga. Pero si hubiese sido cualquier otra ciudad, también. ¿Y qué? ¿Y esa llamada qué dice? Pues mira, me dicen, son unas prácticas extracurriculares y eran 3 meses, creo que eran. Y es una empresa que apuesta mucho por contratar a gente joven, entonces tienes posibilidades de quedarte. Llegué a casa y claro, yo también tenía en ese verano el tema del Banco Santander. Claro. Que me pagaban 2.000 y pico de euros el verano, Sí. que para mí eso era... Sí, era un cohete para... bastante. Claro. Llegué a mi casa, mi madre un poco más reacia, oye, mira, mamá, y mi padre se metió en la empresa en la que eran las prácticas extracurriculares, a Beinberg. Y mi padre me dijo, te vas De una. mañana. Porque era una muy buena oportunidad. Sí. ¿Vale? Tú dices, ok, decimos ok a Praga, ¿te vas después de verano o es ya en ese mismo verano? Es en ese mismo verano, o sea, cuestión de 15 días, llegar, dejar las maletas, volver a hacer las maletas Y Praga. y Praga. ¿Habías estado en Praga? No, nunca. Vale, volvemos a lo mismo. Un vuelo total, o sea, son 3 vuelos totalmente diferentes porque uno ibas a UK primera vez que te salías de casa, segundo USA que es otro continente aunque sea una experiencia parecida, esta es diferente. Y ya Praga, la reina del mambo, la reina del aeropuerto, o sea, como, bueno, venga, aquí llego al aeropuerto, me cojo un Uber, me voy al piso, que claro, tuve que encontrar piso por videollamada, aquí encima en Praga supuestamente súper complicado porque tiende a haber muchas estafas y ¿Fue fácil para ti? por Facebook, por Facebook, con una habitación justo en verano, se iba una chica, pillé la habitación, compartí piso con una chica francesa y con un griego, la francesa dio la casualidad que trabajaba también en Navinbed, Vale. entonces nada. ¿Cómo es? Claro, tú empiezas, venías de haber estudiado en otro idioma, ¿cómo es trabajar en otro idioma? O sea, quiero decir, al final un tema más profesional, más del día a día. Y a compleja, porque te das cuenta de la gente que tienes alrededor que lleva a lo mejor 10 años trabajando en inglés, con un nivel de inglés, con Una constancia, claro, día a día. y el idioma, o sea, no el idioma que tú hablas en la universidad y con tus amigos Es diferente. es diferente que el que tú tienes que utilizar en el ámbito laboral. Entonces también fue un reto, ¿eh? ¿Cómo lo afrontas? Es decir, esos primeros días en Praga, claro, tú vienes aquí sin conocer a nadie. ¿Cómo haces eso? De repente, tiempo de anécdota Sí, claro. muy fuerte porque yo tenía una amiga de la infancia que perdí contacto con ella y llegué aquí a Praga y me reencontré con ella. Pero sabías, o sea, ambas sabíais o te la encuentras, no te la encuentras. O sea, supe una semana antes de irme porque me dijeron, pues hay una chica también de Badajoz aquí, también se ha ido con la universidad, se llama Carmen Giralt. Y yo como, me estás vacilando. Y ahora, entonces, tú contactas con ella. Contacté con ella, pero claro, yo llevaba sin saber de ella 15 años. Hostia, vale. No 15, 10. Vale. Pero ella te hace un poco de introducción a la ciudad en su momento. Yo he sido siempre independiente en ese sentido. Entonces tampoco me hizo falta mucha introducción por parte de ella y ya te digo, al ser la tercera experiencia ya fue como un poco todo más rodado. Sí que es verdad que yo entré a vivir al piso este y en cuanto pude me fui a vivir con ella. Con tu amiga. Sí. Vale. A eso iba. Tanto un poquito ya para terminar con las experiencias pasadas y este inicio, tú has hecho amistades de muchas nacionalidades. Sí. Por ejemplo, comentabas antes una australiana así. Tanto en la primera experiencia como la segunda, ¿mantuviste esas relaciones? Complicado. Vale. De la primera experiencia a día de hoy tengo 2 personas con las que mantengo contacto habitual, pero sí que es verdad que conoces a tanta gente que no te da tiempo a entablar esas relaciones como tan fuertes. Y de la segunda también, bueno, mi amiga uruguaya, una chica de Uruguay, que la llevo en mi corazón y esa va a ser una niña que lleve yo para toda la vida.
conmigo. Y claro, por eso te lo decía, porque tú a día de hoy en Praga, que ya llevas estando 4 años, tú aquí has hecho, pero un poco has cambiado el rollo, es decir, has tenido muchas más amistades españolas Sí. que internacionales. Sí. ¿A quién es que se ha dividido eso? Es que al final, cuando ya estás aquí, te incorporas al mundo laboral, yo creo que es como que buscas más estabilidad y gente con la que puedas encajar mejor. Al final son gente que tiene tu misma cultura, que viaja contigo a Madrid para poder luego irse a su ciudad de origen. Es diferente, es diferente. Entonces sí que es verdad que buscas más como tu zona de confort, ¿sabes? Y eso no ha pasado aquí. Mi zona de confort. A eso voy. Zona de confort, porque llevas 4 años. Vale, zona de confort, pero tú igualmente durante esos 4 años has ido yendo y volviendo a España. Sí. Vacaciones, navidades, lo que sea. ¿Qué te empujaba cada vez? Yo digo esto de la balanza, ¿no? ¿Qué te empujaba a volver cada vez a Praga? A Praga. La situación laboral es buenísima. Yo estuve aquí y no sentía que la experiencia se hubiera acabado ya. Porque tú seguías manteniendo esa inquietud dentro. Sí, sentía que quería crecer un poquito más dentro de la empresa, sentía que todavía podía explotar más de mí laboralmente. Esto, o sea, se hace también un poco por currículum. No, sí, 100%. O sea, Para luego cuando tengas la oportunidad de exacto. volver a tu país de origen, seas español, seas italiano, lo que sea, que ya tengas ese plus. Que aquí te den la oportunidad de estar enfrentándote a las cosas que te estás enfrentando en la empresa sin tener experiencia de absolutamente nada. Es muy difícil encontrarlo en España, por ejemplo. Eso no lo encuentras en España. Vamos. Ni de cona. Y con las condiciones y el nivel de su responsabilidad, salarios y condiciones. Sí. Entonces dije, tira. Justo me gusta esta reflexión porque el otro día estaba yo hablando con la directora de mi empresa y hablamos de lo mismo. Estábamos sentados en una mesa, italianos, españoles, o sea, mucha gente del sur de Europa, pero también gente de Estonia, etcétera, o sea, diferentes sitios, y todos empezábamos, no, bueno, sí que había algún momento que había tema de relaciones amorosas, que una de la pareja había tenido que moverse a Praga y otro también se había movido, pero si no, la mayoría era, tú has venido por tema laboral, un 2% de paros. Y es que es muy exacto, el 2% de paro. Pero es muy guay encontrarte con gente, españoles en este caso, tan diferentes aquí a ti, pero que a la vez tienen tu misma historia. Que unes un poco estos lazos. Tienen tu misma historia, se han ido a Erasmus, luego han encadenado con otra experiencia o se les ha quedado corta y terminan la carrera y dicen, ¿ahora qué? Me voy. Sí. Y que lo que te decía, esa reflexión que hacíamos al principio de, hostia, en vez de saciar ese Erasmus o saciar lo que sea, lo está incrementando. O a este perfil que somos nosotros, nos incrementa esta necesidad. Entro un poquito también en la parte de recomendaciones, tanto a ti, o sea, a la Ana que primero se va o que se fue en cada viaje, como la actual que puede dar. Entonces, primero entro siempre en que tú des recomendaciones a alguien que se quiera ir en este momento, que tenga ese sentimiento de, hostia, dentro de mí veo que sí, que es el momento, que me tengo que ir, no sé qué hacer, o no sé qué pasos dar, o cualquier tipo de recomendación que puedas darnos, y luego entraremos en ¿qué te hubiese gustado a ti recibir como...? Van un poco de la mano en realidad. Más o menos, pero puede ser diferentes también. Yo le diría a la persona que se atreva, o sea, si está ahí en ese punto de no saber si sí le da miedo la barrera lingüística o no sabe si va a ser capaz o no sabe si va a aguantar, España siempre está ahí. Tu casa siempre va a estar ahí. Si no aguantas, te puedes volver. Entonces, que sea valiente, que se atreva, porque la recompensa que vas a recibir es muchísimo más grande. Y que no tenga prejuicios y que tenga presente en todo momento que la gente con la que se va a relacionar va a estar en su misma situación. Bueno, es increíble, o sea, realmente es de lo más importante, creo, y va muy relacionado también con otros invitados que decían más o menos lo parecido. Sobre todo el tema de prejuicios es importante, de saber
encontrar las diferencias de una persona que viene de Italia o que viene de fuera de Europa o que viene de otro punto de Europa. Bonito, tío. Sí. Y es muy bonito, o sea, encontrarte con gente de diferentes nacionalidades, compartir la cultura, que te hagan su comida, porque no me gusta. Bueno, italiana sí. Italiana sí. Diferentes puntos de vista, aprender tú también a respetar, ¿sabes? Obvio. ¿Cómo puede pensar otra persona que viene de una familia totalmente diferente? Tengo muchísima relación con personas iraníes, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Totalmente distinto, claro. Aprender a cómo ellos viven y cómo se relacionan y cómo su manera de ser y su cultura. Es que... Sí. Sí. Si brevemente me pudieras diferenciar tu experiencia de Praga con las dos anteriores, ¿qué me dirías? ¿Cómo? O sea, brevemente, me tienes que diferenciar tu experiencia en Praga, o sea, tu experiencia actual en Praga, con las otras dos anteriores, ¿qué me dirías? Las dos anteriores eran universidad, fiesta universitaria, conocer gente a full. Eso es que es la diferencia también un poco de estar en la universidad y ya incorporarte al mundo laboral, salvo que en mi mundo laboral pues te estás incorporando en otro país. Claro, tú no has trabajado, o sea, sacándolo de temporal... No. No has trabajado en España. Yo terminé la carrera empezando a trabajar aquí en Avingué, en Praga. O sea, yo estaba trabajando y yo estaba por las tardes haciendo el TFG. Claro. O sea, tú nunca has trabajado... Bueno, antes habíamos que tengo que trabajar en España. No, claro, nunca. es bastante loco. Vale. Obviamente, cuando estás fuera, hay buenos y malos momentos. Sí. Malos momentos. Uno que te acuerdes y cómo se gestiona. Te sientes sola. O sea, hay momentos en los que te vas a sentir solo. Inevitablemente. Y vas a decir, necesito un abrazo de mi madre. Y no tienes a tu madre para decirle, mamá, dame un abrazo. O no puedes viajar el fin de semana para pasar 2 días que te mimen y volverte. Sí. Dale, hecho pecho, dale. Adelante. Pa'lante, Sí. O sea, creces, te vuelves resolutivo, te acostumbras a esa desprotección, por así decirlo. Y creo que es un hecho clave. Y lo encuentras en otras personas también. Sí. O sea, el grupo de amigos así, yo creo que es mucho más... Traspasa fronteras, o sea, un grupo de amigos fuerte fuera, traspasa... O sea, tú una amistad la veías de una manera, creo, al menos en mi caso, cuando estás en España, porque tenías también tu familia, y aquí ves que es o sea, es una broma, o sea, es una comparación que no es real, pero tú aquí la comida familiar que darías el sábado o el domingo, la haces con tus amigos. Con amigos. Claro, ya es... Vamos a cocinar tortillas de patata, venga, veniros. Claro, eso. Y nos hacemos 3 tortillas de patata. Ahí voy. Y es un poco esa situación, el cambio del referente de la amistad, ¿no? Cuando vives fuera, creo que es muy interesante esa perspectiva. Vale, también en el momento de estar orgullosa. ¿Cuál es? Si me quieres hacer un top 3, y si no, el que más. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, yo vuelvo a Badajoz y yo tengo a mis amigas, todas prácticamente son veterinarias, tengo una amiga mía que es abogada, entonces sí que es verdad que sus carreras era como más difícil poder desarrollarlas en el extranjero. Entonces, sí que con la edad que tengo, haber ya tenido 4 años y medio de experiencia en el mundo laboral, internacional, llegar a una empresa multinacional, saber cómo funciona, la capacidad de relacionarte, la capacidad de comprender otras culturas, la capacidad que te da todo este recorrido, no te la da estar en casa. Entonces, a mí para eso, o sea, eso para mí es un orgullo. Y con 23 años, 22 años, haber dicho, me voy. Pillo la maleta y chao. Sí, es loco, pero es totalmente verdad, Y yo de eso estoy súper orgullosa. Yo lo hice con 23, fue lo mismo, o sea, lo he contado, ¿eh? Claro.
Pero fue eso. Yo tenía ofertas en España para quedarme, pero... Claro, Suerte, ya suerte. está. ¿Ves? Eso es lo que decía, de que al final tú y yo nos conocemos de muy poco. Pero, La idea es parecida y el background es... exacto, pero de repente hablamos y hay un tipo de conexión. Sí, ¿por qué? Porque compartes, yo diría como un sentimiento, compartes una comunidad que es diferente a... Sí, Así tú ya nos hemos conocido en España. Totalmente distinto. totalmente. Totalmente distinto. Exacto. ¿Cambiarías alguna cosa de tu experiencia? O sea, de todas. En plan, en general, ¿eh? Te hablo de... Tú tienes un pack de que son 6-7 años viviendo fuera. O sea, sí que hay momentos que vuelves a España, ¿eh? En plan, entre UK... Sí que cambiaría. Quizás haber mantenido un poco más, sobre todo el Reino Unido, haber mantenido un poco más esos contactos. Sí que es verdad que, claro, te vuelves a ir, empiezas a conocer a más gente. Te es un poco complicado mantener lazos. Y sí que me hubiera gustado. Porque como dijiste, mantienes más de USA que de... Sí, sí, Aunque estuviese en UK un año. sí, justo, Sí, ¿no? sí. Entonces sí que es verdad que eso lo cambiaría. Bueno, sí, no. O sea, yo a día de hoy aún no puedo decir que cambie nada. O sea, ¿quién es? Porque llevo poquito también. Pero también te digo, es algo con lo que ya cuento teniendo la experiencia aquí. Yo ahora me voy y quiero... Quieres mantener la gente, claro. 100%. Pues que... no sé qué... Y si yo tengo que hacer más esfuerzo de mi lado, lo voy a hacer. Claro, no, pero es eso. O sea, al final la clave de saber o encontrar un error en tu funcionamiento o querer cambiar una cosa significa que para el futuro lo hagas en la manera que lo quieres hacer. Entonces, si has aprendido de eso y ahora lo vas a mantener, es que es lo que tenía que enseñarte la vida. Sí, eso me deja la botella. No, Está por ahí. No nos queda mucho tampoco y creo que va a entrar una pregunta ahora muy de reflexión que la hemos comentado antes. ¿Cómo crees que Ana ha cambiado desde el día que decide estudiar fuera o irse fuera de Erasmus hasta la que yo tengo hoy aquí entrevistando? La Ana que se fue de Erasmus la primera vez era una niñata. Tal cual. Tal cual. Una niñata. En su casa, con sus pensamientos, con sus ideas, con su manera de hacer las cosas, con sus relaciones, con una estructura mental hecha. Y la de ahora es una persona más madura, no te voy a decir mujer porque todavía no, un poco niñata, pero más madura y mucho más abierta la mentalidad. Mentalidad abierta, muchos años fuera, pero se nota un ciclo cuando se acerca de terminar. ¿Cómo lo ves? Pistas para los que estamos viendo fuera y aún no lo notamos. Ah, no, se me ha acabado. ¿Cómo lo notaste ese inicio? ¿O estás...? Que cada vez te cuesta más, vuelves a España y cada vez te cuesta más volver. Coger las maletas, llegar aquí y fíjate con todo lo bonito que es Praga, porque creo que es de las ciudades más bonitas de Europa. 100%. 100%, ¿verdad? O sea, es la ciudad más bonita de Europa. No la había visitado nunca y he visitado el resto y me parece la más bonita. Igual que yo. Es la más bonita. Y llegas y dejas de verla tan bonita. Y tu día a día empiezas a echar de menos cosas cotidianas como, no sé, el pan del Mercadona. El Mercadona creo que ha salido tantas veces en este podcast. Es increíble, tío. Si Juan Rech me ve algún día va a flipar. Promoción. Sí. Sí. Pero sí, en las Son cosas, detalles. detalles que vas diciendo, lo que antes llevaban bien, ahora no lo llevo tan bien. Por ejemplo, ir al mercado y que no haya Sí, cosas. Ya estás acostumbrada, pero ahora dices, joder, ¿por qué no hay? Exacto. Y ya te empieza a quemar la cosita y ya llegas a casa con la compra y dices, Me faltan cosas. me faltan cosas. ¿Cuándo dices basta? O sea, ¿cuándo dijiste basta en tu situación? Cuando vi que ya laboralmente sentía que no podía más dar más de mí en esta empresa y cuando ya pues empiezas a notar todas las cosas que acabo de decir. ¿Cuál es
Al final, o sea, no hay que perder la perspectiva. Aquí estamos por trabajo. Sí, sí. Estamos por trabajo. Alargar algo que no te va, siento yo al menos, alargar algo que no te va a aportar ya nada más laboralmente. Y es importante el hecho de decir, vale, me voy, ¿dónde me voy? O sea, ¿dónde te vas tú ahora? España. Vuelo a casa. Porque crees que esa inquietud que hablábamos hace media hora se fue ya. Ya se ha ido. O sea, la has saciado, la has llenado, has cerrado el potecito porque tú ves yéndote a España ahora y ya no te ves volviéndote ahí. No. Vale. De hecho, claro, es una pregunta que yo me hice a mí misma de decir, ¿España u otro lado? ¿Sabes? Y es que la tuve tan clara cuando me lo pregunté. España. Y ya luego veremos. Pero de momento, solo tienes pensado España. Exacto. Y ya luego veremos. Entonces, claro, es gracioso, ¿no? Porque yo ahora me voy a Barcelona. Y me decía, claro, porque yo le decía en la entrevista, sí, porque quiero volver a casa. Y claro, yo soy de Badajoz. Claro. Barcelona, Badajoz. No vuelves a casa. Claro, y me decía, pero Barcelona no es Badajoz. Barcelona no es Badajoz. Y digo, España. ya, pero es España, ¿sabes? Sí, sí. Entonces... Y creo que relativizas tanto la distancia, es decir, tú ahora Barcelona Badajoz te parece nada. Totalmente. Y hace 7 años dirías, ¡buah! Me ha olvidado Barcelona, qué locura. Exacto. Tal cual. Te toca. ¿Qué pregunta o qué preguntas te has preparado para mí? ¿No tienes pregunta para mí? ¿No te has preparado ninguna pregunta para mí? No. ¿Te has visto ese episodio? ¿Qué preguntas ahora? Sobre mi experiencia. Joder. Yo creo que esta es tu primera experiencia internacional, ¿verdad? No es. No fue Erasmus. No fue Erasmus. ¿Tienes idea de cuando termines la experiencia en Praga? Porque, claro, esto es una sensación general que yo he tenido de los años que he pasado aquí en Praga. Praga es limitado para todo el mundo. No sé por qué. Ya me dirás cuando estés viendo en Barcelona si es limitada Praga. O sea, no lo empiezo a notar, pero... Sí, entonces... Barcelona es más grande. ¿Tienes idea de extranjero? Sí. Sí, ¿no? Es que además, justo ayer, con 2 amigos míos, bueno, Jaime, que ya habrá pasado por aquí, y otro amigo, hablábamos, ¿no?, de diferentes situaciones y cómo se ve cada uno. Claro, porque somos 3 chavales que nos encontramos aquí hace un año cuando yo llegué, misma edad, lo que decías tú, si hay la conexión ya es parecida, imagínate misma edad, todo igual, llevando todos unos 6 meses o sea, uno un año en la empresa, otro año y medio, todos viviendo fuera primeras veces, ¿no? Y hay algunos que piensan más en quizá España, hay otros que piensan no, por trabajo, quizá me mueven meses no sé dónde y luego vuelvo a Praga. Y mi idea era como, de momento estoy bien en Praga, pero mi siguiente paso va a ser a otro país, no va a ser a España. Porque lo veo, tu situación de el botecito, yo lo abrí, lo destapé aquí y me queda, tío. Qué guay destaparlo, ¿eh? Sí. Y claro, me queda mucho. O sea, yo quizá pensaba que iba a ser una botellita de 33 centilitros y veo que es de... Entonces, para rellenar el 1,5 litros, lo que pasa es que a mi familia esto no le gusta tanto escucharlo, pero lo que queda para el 1,5 litros es importante. Entonces, Sí. también es obvio, que es lo que decías tú. Al final, una de las partes más importantes de vivir fuera es el trabajo. O sea, o la oportunidad laboral que tenemos. Más que el trabajo en sí, es la oportunidad laboral que te dan. Exacto. Entonces, también va muy relacionado a eso. La proyección que tú te ves en este país, o en esta empresa, o en esta situación actual. Si luego en esta misma empresa habrá más proyección, habrá menos. Pero creo que es una pregunta o una situación que cualquier persona en cualquier punto la tiene. Pero es que lo que decías tú, uno de los motivos principales es el trabajar estando fuera, pues aún tiene una importancia más capital que en España. Obviamente te has visto mis episodios, alguno al menos porque lo sé. Entonces esta última pregunta te la sabes, pero te la recordaré, que es, tú has vivido muchos años fuera, o has estado en mínimo experiencias, que decías UK 1 año, Estados Unidos 6 meses, Praga 4 años, si no me equivoco. ¿Qué has echado más de menos? Antes explicaba situaciones, pero ¿qué has echado más de menos? ¿Clima o comida de España en general en tus experiencias?
¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo siempre la digo, ¿qué pregunta? Es la ¿Qué preguntita. pregunta? ¿Me tengo que quedar con algo? Sí, tendrías que escoger qué hubieses preferido o qué preferirías ahora coger y decir, aquí El clima. ¿Sabes por qué? Porque la comida te la puedes traer. es lo que digo yo. O sea, al final, yo me traigo comida, me traigo de todo cuando voy a España, me la cocino, pero me encanta porque me está diciendo el clima. Igual que la mayoría de invitados, al final, de sus países de orígenes, o sea, de origen, muchas veces me dicen el clima, pero también es una cosa que va muy relacionada con el mood de estar, el estado de ánimo. Que tú me decías que los primeros detalles eran ir yendo a comprar y no encontrar eso, ¿sabes? O sea, quizá tú en general le das al clima, pero ese día a día de la comida lo notas un montón. Sí. Y creo que quizás es la mejor comparativa que puedo Tienes hacer. razón. Creo que la Tienes mejor... razón. No, lo estoy viendo porque la gente me responde y digo, sí, 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 pero luego me doy cuenta que, Sí, tienes que toda esos la pequeños detalles te los das cuenta con la comida, porque el clima ya estás, ya dices, bueno, sé Sí, que te pagas... acostumbras, llega un momento que te acostumbras, sí. Bueno, no más gris que Reino Unido, pero sí. Peor Reino Unido que aquí en el clima, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que cuando yo creo, mi compañero de piso, Dimitris, también estuvo aquí, me dijo lo mismo, me dijo, he vivido en Dinamarca, esto no es peor. O sea, el tema de clima no es peor. No. Entonces, No. Comida. ¿comida al final? Sí, Vale, comida. joder, cambiamos de locos. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo, ha sido un placer tenerte aquí. Creo que ha sido una conversación muy bonita, espero que te vaya todo muy bien por Barcelona, que te vas a mi ciudad. Y poco más, para vosotros, seguiremos teniendo nuevas historias, nueva gente y nuevas experiencias y nos vemos pronto. Chao. Chao. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu siguiente aventura?